2 de noviembre de 2022 y estos son, entre otros temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El dólar araña otra vez los 5,000 pesos. Realmente la última cotización es de 5,017 pesos el dólar. ¿Qué lo disparó? Esa es una buena pregunta a la que le encontraremos buenas respuestas. La reunión Petro-Maduro. Maduro, declarado delincuente en los Estados Unidos, ofrecen dinero por su captura, y Gustavo Petro, que estuvo en la cárcel por delincuente. Una buena reunión entre los dos presidentes de Colombia y Venezuela. Amenazan al juez que condenó a 19 y a 3 de la primera línea. Una amenaza que quedó grabada, que está patente. Esa es la primera línea, con la que hay que hacer la paz, a la que hay que abrirle las puertas de la concordia, la primera línea. La reforma tributaria, ¿en qué va? Hablaremos con el primer especialista que hay en Colombia sobre la materia, el representante Óscar Darío Pérez. ¿Qué pasa en Bolivia? Hablaremos con Eric Morón Osinaga. Eric Morón Osinaga nos contará lo que está pasando en Bolivia, que son cosas muy graves, la situación de orden público en Santa Cruz de la Sierra, y Luis Arce no quiere hacer un censo, que es indispensable para que se pueda saber cómo se vota en las próximas elecciones, cómo y quiénes votan. ¿Subirá el precio del pan? Rusia y Ucrania. La reforma tributaria, el precio del pan, ¿dónde quedará? Los diálogos con el ELN y la eventual participación del ejército en la materia. Hablaremos con el general Héctor Fabio Velasco sobre el particular. ¿Cómo frenar los precios de los alimentos? Empezando por no perseguir a los que producen los alimentos. ¿No es esa una buena idea? Robaron 11 toneladas de dinamita en Antioquia. Hay alarma. 11 toneladas de dinamita. No estaban suficientemente custodiadas, evidentemente. Mejor el papá de Shakira. Hacemos votos por su total recuperación. En Segovia, rechazan el crimen de Maximiliano. En Segovia no, en Colombia entera, en el mundo entero. El crimen de Maximiliano, en el que participaron su mamá, su abuela, su padrastro, es un crimen de esos que claman al cielo. El crimen de Maximiliano. Barranquilla podrá ser sede de la Fórmula 1. El alcalde de Barranquilla está con el presidente de la Fórmula 1 mirando los escenarios que se podrían habilitar para esa competencia automovilística. Sigue la guerra en Ucrania. Rusia lanza un aluvión de ataques. Putin dice que podría ser más. Los ataques contra Ucrania, los bloqueos de los buques que saldrían cargados con el grano de Ucrania para los mercados del mundo. Mientras tanto, se sabe que Irán enviará más armas a Rusia. Rusia no tiene armas suficientes. Hay soldados que van al frente de batalla sin armas y sin municiones. Avanza hacia Centroamérica la tormenta tropical Lisa. Afectará la costa norte de Honduras y Belice. Fuertes lluvias. Tendrá las características de un huracán. Lisa.
Se produjeron 20 muertos y 14 heridos en un autobús en el sur del país, en el departamento de Nariño. El ingreso solidario se acabará, lo dice Gustavo Petro. Putin dice que ya no habrá más reclutamiento de civiles reservistas. Se le estaba desocupando el país. La gente no quiere ir a una guerra que no comprende, que no entiende, que no le interesa, que no significa nada para el pueblo ruso. Entonces Putin trata de tranquilizar a la audiencia diciendo que ya no habrá más reclutamiento de civiles reservistas. La estampida de la gente en Corea del Sur. Van 154 muertos, aunque es una cifra que varía a cada instante porque los heridos, que se calculan en más de 150, entre esos heridos hay personas en estado de gravedad que fallecen de un momento a otro. La caída de un puente colgante en la India produjo 134 muertos, entre ellos 30 niños. Impresionante el video que lo muestra. Suiza rechaza ley para reducir emisión de gases. Suiza, quien se ha convertido en uno de los puntos de refugio de los capitales ilícitos. ¿Cuántos de los capitales de las FARC se encuentran en Suiza? Ahora ese país rechaza la ley para reducir la emisión de gases. Un antiguo oficial del ejército ruso revela las mentiras de Putin a los rusos sobre la guerra en Ucrania. Un campo minado de mentiras. Bolsonaro no reconoce el triunfo de Lula, pero cumplirá la constitución política del país. Las cosas están complicadas, inclusive se dice que en algunas localidades el software no permitía sino que se votara por Lula, por nadie más, es decir, no podía votarse por Bolsonaro. El expremier israelí Netanyahu vuelve a la arena política con una mayoría parlamentaria. Netanyahu, otra vez en la palestra política. Los Estados Unidos cada vez más cerca de las elecciones de medio término. Todo está preparado, lo que se juega en ellas. Piden postergar encendido de las primeras turbinas de Hidroituango. Hidroituango, Dios mío, ¿cuándo lograremos dejar atrás estos conflictos inútiles? Que produzca energía Hidroituango, que para eso se invirtieron miles de millones de dólares y para eso está lista una hidroeléctrica que evitará cortes de energía en el país. Como decíamos arriba, fueron condenados el delincuente 19, quien se siente muy orgulloso de lo que hizo, y 3 miembros más de la primera línea. Y en Hoy en la Historia, recordemos la batalla del Alamein, la batalla en la que se enfrentaron 2 de los más grandes estrategas militares del siglo XX, el general Rommel y el mariscal Montgomery. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Invitados como siempre para que descarguen la aplicación TuneIn en sus dispositivos móviles, en su tablet o en su celular y pueden escuchar La Hora de la Verdad con sonido de alta calidad en Colombia o cualquier parte del mundo. Y les recordamos que también nuestra señal en vivo está disponible a través de Facebook Live, a través de YouTube y en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Allí sonido de alta calidad. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @Hora de la Verdad, en Instagram, La Hora de la Verdad Oficial y en Facebook, La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Allí atentos de todos sus mensajes y comentarios. Recuerden, estamos a través de las plataformas de podcast.
a través de Apple Podcast y a través de Spotify. Usted puede escuchar La Hora de la Verdad en diferido. Siempre están nuestros contenidos allí, las entrevistas, el editorial al oído, los indicadores económicos, la historia, por supuesto los deportes y la música, para que usted los pueda escuchar en cualquier momento del día. La Hora de la Verdad son las 6 de la mañana, 11 minutos. Bienvenidos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know love was just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night. Qué voz y qué letra, qué canción. Frank Sinatra interpreta Strangers in the Night. Qué canción tan hermosa. Con esa canción tan bella de Charles Singleton y Eddie Snyder, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, buenos días para nuestra audiencia en Colombia y el mundo y por supuesto para esta mesa de trabajo que todos los días está aquí, firme, informándole a los colombianos. Pues ayer se dio a conocer la condena en contra de ese criminal alias 19, a quienes se encontró responsables por los delitos de tortura y concierto para delinquir, entre otros. Y el tema no fue que lo condenaron por protestar, cosa más falsa que ha tratado de vender la extrema izquierda en Colombia, diciendo que estos son unos pobres hombres que no entendieron, que la sociedad no los entiende y que lo que hicieron fue salir a protestar. No es verdad. Las pruebas indican que efectivamente fue por tortura y ya les contaré de qué se trató. Para el juez especializado de Bogotá que lo condenó, no cabe duda de la responsabilidad que tiene alias 19 y otros 3 sujetos integrantes de lo que llaman la primera línea en unos hechos de tortura que ocurrieron en el sur de Bogotá en el marco de la que llamaron protesta o estallido social en el año 2021 sobre el mes de abril. Explicó cuántos años de cárcel va a pasar cada uno de estos. Sergio Andrés Pastor González, alias 19, Ivonne Rodríguez Parra, alias Marcela, Johan Steven, Zaina Rubio y Fernando Urrea Martínez fueron judicializados por delitos de concierto para delinquir y tortura. El fiscal de la investigación demostró en el juicio que su hipótesis era una realidad y los ahora que son condenados se encargaron de atacar a los ciudadanos que no compartían sus objetivos. El juez los condenó a 14 años y 6 meses de cárcel. En el momento de la condena, el sujeto alias 19, lloraba pero decía no me arrepiento de lo que hice. Abro comillas, la tortura, quienes pese al temor, al miedo y a la angustia fueron revictimizados por este grupo, contaron circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se desarrollan los hechos de tortura de los que fueron sometidos. Señalaron y reconocieron a uno de los agresores, los nombraron, los identificaron, siempre a mayor a 19, a Calarcá, a Soldado, los responsables de sus torturas que recibieron, de sus dolores y sufrimientos que soportaron, fue lo que dijo el fiscal durante la audiencia. Los 4 sentenciados fueron capturados en una larga investigación que hizo la Fiscalía y en un juicio que adelantó, por supuesto, la Fiscalía, el ente acusador, que logró demostrar cómo fueron responsables de torturar a los vecinos cerca al Portal Las Américas, a uno de ellos amarraron, escuchen bien esto, amarraron a un poste
cerca al Portal de las Américas para agredirlos, amenazarlos, humillarlos, con la idea de que estaban en el derecho a protestar. Y es que lo que vivió uno de estas víctimas es realmente increíble. Ocurrió que no solamente vandalizaban las viviendas, sino que tenían que pagar inclusive una especie de peaje para entrar y salir del barrio, los extorsionaban, tenían que aguantar los enfrentamientos todo el tiempo con la fuerza pública, inclusive se supo de la tortura a un ciudadano. En el hecho del ciudadano se sabe que se trata de un carpintero que vive en la zona, que fue amarrado a un poste, le rociaron pintura, le rociaron gasolina, pensando que se trataba de un hombre de la fuerza pública. En momentos en que lo amenazaron con prenderle fuego después de haberlo rociado, apareció la comunidad que daba fe que no se trataba de ningún hombre de fuerza pública, que era un ciudadano, un carpintero, y que tenían que dejarlo en libertad. Gracias a eso se logró dejar en libertad y pudo pues sobrevivir, porque de otra forma hubiera seguramente muerto quemado por cuenta de estos sujetos que torturaron, por supuesto, como lo demostró la fiscalía. Estos son, doctor Fernando y oyentes, los relatos de lo que hicieron estos sujetos de acuerdo con la información que entregó la fiscalía en el juicio, y estos son los sujetos a los que pretenden convertir en gestores de paz y darles el indulto que tanto están reclamando y están exigiendo, y por el que se están esforzando desde el Pacto Histórico, por supuesto, para llevarlos a una mesa de negociación, para que vayamos viendo. ¿Con quién estamos tratando? ¿Con quién estamos tratando? Con sujetos de esta calaña, capaces de semejantes crímenes tan atroces como los que cometieron, y de lo que quedó abundante prueba en el proceso que se adelantó en su contra. Cindy Larrota. Doctor Fernando, muy buenos días. Buen día para Ademar, para Sofi, para Tata y para todos nuestros oyentes. Doctor Fernando, compañeros, una vez más, el presidente de los colombianos, Gustavo Petro, legitimando al régimen de Venezuela en cabeza de Nicolás Maduro. Ayer, Petro llegó a Caracas para reunirse en el Palacio de Miraflores con Maduro. Esta es la primera vez, doctor Fernando, que un mandatario colombiano viaja a Venezuela después de que en 2018 el expresidente Iván Duque rompiera relaciones diplomáticas con el vecino país. También se ha cumplido un mes desde la reapertura de las fronteras y la reanudación de las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos países, a pesar de que estos días el mismo Gustavo Petro, y lo escuchábamos aquí en el programa, se quejó de que esa decisión no había sido tan beneficiosa, pues la mayoría del comercio seguía pasando por las conocidas trochas. Doctor Fernando, compañeros, la llegada de Gustavo Petro a Miraflores desde que aterrizó en Maiquetía, donde fue recibido por Delcy Rodríguez, recordemos la vicepresidenta del régimen, fue transmitida por los medios oficiales venezolanos con bombos y platillos, hubo cadena nacional de televisión, bueno, fue todo un acontecimiento. Y tras esta reunión, ambos mandatarios firmaron una declaración conjunta en la que se comprometen, entre otras cosas, a tener una cooperación operacional a lo largo de la frontera, esto para luchar contra el delito transnacional y las mafias que están decidiendo quién cruza o no precisamente por esa frontera. También reimpulsar y resolver los nudos críticos que hay en materia de transporte terrestre, aéreo, fluvial y marítimo. Recordemos que hay muy pocos vuelos que salen de Caracas a Bogotá y también es bastante complicado cruzar la frontera en este momento por vía terrestre. También se decidió establecer mesas de trabajo entre ambos países para explorar y establecer nuevos esquemas que los ayuden a complementarse, sobre todo en lo que tiene que ver con minas y energía. Y también se comprometieron a designar funcionarios consulares de cada uno de los países, esto para garantizar los derechos civiles tanto de los colombianos como de los venezolanos. Recuerden que en el caso de Venezuela ya no hay sede consular en la ciudad de Bogotá, ya hemos visto qué es lo que le ha pasado a esa casa que está allí sobre la autopista con calle que será 106, 103, que está totalmente abandonada. Esa era la sede consular de Venezuela y bueno, lo que han decidido es que entonces se designarán nuevamente funcionarios consulares. En este encuentro, doctor Fernando, Gustavo Petro también habló sobre la posibilidad de que Venezuela vuelva a ser miembro de la Comunidad Andina de Naciones, de esa misma que el mismo Hugo Chávez
decidió salirse en 2004 para crear la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, recuerden, el ALBA. Y así las cosas, el presidente colombiano entonces invitó a Chile, Ecuador, Bolivia y Perú a que acepten el reintegro de Venezuela con todos sus derechos y los deberes que implica ser parte de la CAN. Ambos mandatarios resaltaron la hermandad que siempre ha existido entre ambos países. Nicolás Maduro, mejor dicho, le dijo al presidente colombiano que siempre sería bienvenido en Venezuela, y Gustavo Petro, doctor Fernando, también pidió a Nicolás Maduro que reconsiderara integrarse nuevamente al sistema interamericano de derechos humanos, ese mismo que hace también unos años Venezuela decidió abandonar, sobre todo cuando fue reconocido por la OEA el presidente interino Juan Guaidó. Y a propósito del tema de los derechos humanos, les quiero contar que mientras estaba dando esta reunión entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, doctor Fernando, Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, decidió o pidió, por favor, que se reanudara nuevamente las investigaciones sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Recordemos que hay múltiples informes, no solamente de la Corte Penal Internacional, sino también de la Alta Consejería de los Derechos Humanos de la ONU, donde se relatan de las torturas y las persecuciones políticas y lo que están viviendo los presos políticos en Venezuela, pues de mano de las autoridades venezolanas. Entonces, ya la Corte Penal Internacional reanudará esta investigación de violación de derechos humanos en Venezuela, un anuncio que hizo Karim Khan al mismo tiempo que Gustavo Petro se reunía con Nicolás Maduro. Muy bien, de manera pues que eso fue lo que pasó mucho y no pasó absolutamente nada. Se reunieron dos viejos amigos. Petro traía aquí a Bogotá a Hugo Chávez, lo alojaba en su casa. El programa de gobierno de Miraflores fue hecho en asocio de Petro, en asocio de su antigua esposa, una persona muy cercana a él. Ya pues eso se verá. Son íntimos. Se reunieron dos amigos íntimos para contarse sus penas y para sacar conclusiones que no concluyen en nada, absolutamente en nada. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En materia deportiva les cuento que buen desenlace tuvo ayer el grupo D de la Champions para los colombianos. Un grupo que definió los dos clasificados a octavos de final hasta la última jornada de la fase de grupos. El Tottenham, donde juega el colombiano Davison Sánchez, le ganó ayer 2-1 al Marsella y con esa victoria clasificó de primero. Y el Eintracht Frankfurt, con el colombiano Rafael Santos Borré en cancha durante el final del segundo tiempo, venció 2-1 al Sporting de Lisboa en Portugal y también se clasificó a los octavos de final de segundo en ese grupo. Una de las grandes decepciones, doctor Londoño, se vio en el grupo B, donde el Atlético de Madrid perdió en su visita al Porto 2-1 y terminó último del grupo, quedando por fuera de toda competencia europea por primera vez en la era del técnico Simeone. Ya hay 14 equipos clasificados a octavos de final, hoy se definirán los dos que faltan para completar los 16. Los colombianos que estarán presentes en octavos de final, que se jugarán después del Mundial, son Luis Díaz con el Liverpool, que debe estar recuperado para el inicio de esa fase, Mateo Zuribe con el Porto, Eder Álvarez Balanta con el Brujas de Bélgica, Davison Sánchez con el Tottenham y Rafael Santos Borré con el Frankfurt. Los octavos de final se sortearán el próximo lunes 7 de noviembre a las 6 de la mañana hora de Colombia. Los partidos de ida se disputarán 14, 15, 21 y 22 de febrero de 2023 y los juegos de vuelta 7, 8, 14 y 15 de marzo de ese mismo año. Hoy termina la fase de grupos para luego entrar en modo mundial de Qatar, que comienza el próximo 20 de noviembre. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Gracias, Tata. Sofi Casas, desde los Estados Unidos, ¿qué tiene para contarnos? Buenos días, doctor Londoño. Un gran saludo para usted, para mis compañeros de mesa y para toda nuestra gran audiencia que nos escucha en el día de hoy. De cara a las elecciones de medio término del 8 de noviembre aquí en Estados Unidos, sale el último sondeo donde muestra una clara ventaja para los republicanos, ganando terreno hasta en los tradicionales bastiones demócratas. La última encuesta arrojó que estos comicios serán decisivos para el futuro inmediato de Estados Unidos y para frenar la nefasta gestión del presidente Joe Biden, quien ha fomentado una fuerte turbulencia económica y política en un país en recesión, con la peor inflación en casi 50 años
y aún más dividido que durante el gobierno de Donald Trump. Entre las escasas promesas con cierta sensatez que hizo Biden en su campaña electoral en el 2020 fue la de la unidad. Desde el primer día con su gigantesca lista de órdenes ejecutivas contra Trump hizo todo lo contrario. Lo que sí ha logrado este gobierno es que ha unido mucho más a los conservadores y personas preocupadas por el destino certero de la nación, ahora en peligro por las acciones del actual gobierno arrodillado a la extrema izquierda internacional en busca de la destrucción de los valores conservadores, la economía occidental capitalista, el prestigio, la democracia y la supremacía estadounidense. Los sondeos también arrojaron que la gente está cansada de que la administración Biden siga con su retórica de cambio climático, otorgue prioridad a temas a largo plazo e internacionales que causen crisis severas dentro del país y a nivel mundial, mientras los estadounidenses pagan las crueles consecuencias. A todo esto, doctor Londoño, se le suma el desfalco de los fondos de los contribuyentes a la guerra en Ucrania, impulsada por la actual administración. Rusia fue para Barack Obama un objetivo sin cumplir frente a las visibles diferencias con Vladimir Putin. Ucrania fue el gran pretexto para emprender una guerra de desgaste contra Moscú, a costa de los contribuyentes estadounidenses en medio del caos económico creado por los demócratas. Le están pasando factura al gobierno. Las encuestas consideran probable que una ola roja republicana deje el partido de Biden sin su escasa mayoría en la Cámara de Representantes de 435 escaños. En el Senado podría ocurrir lo mismo, donde se renueva el tercio de sus 100 miembros y la economía es el principal lastre para los demócratas en estos comicios, en los que también se eligen gobernadores estatales. La inflación anual de 8.2% también ha desbancado los temas reiterativos y sin relevancia para la mayoría de los electores, como el derecho al aborto, obligando a los demócratas a reformular sus mensajes finales para decir que los estadounidenses ahorrarán dinero si votan por ellos en las legislativas. Un mensaje bastante claro al estilo populismo latinoamericano, doctor Londoño, en medio de una inflación y situación económica que no cesa desde hace casi 2 años. La gran mayoría se ha dado cuenta del fiasco de la administración Biden y del camino equivocado que lleva a Estados Unidos, con un gran peligro para su supremacía mundial y en especial para la seguridad de los estadounidenses. Los demócratas, visiblemente sin argumentos válidos, afirman que los republicanos quieren reducir derechos, que el ala más de derecha del partido representa una amenaza y que el expresidente Donald Trump había influido en el asalto al Capitolio en el 2021. Algo que está muy claro, doctor Londoño, es que ya este discurso, según muestran los últimos sondeos, ya no cala en las decisiones de la gente. Lo que se siente en el ambiente es que millones de estadounidenses se encuentran hartos del discurso de izquierda, sin soluciones a la crisis creada por esa propia ideología política. Mientras tanto, doctor Londoño, Biden ejecuta una agenda bastante de extrema izquierda que ha sumido al país a una deuda superior a los 30 billones de dólares. Bueno, ¿y cuándo son las elecciones? ¿Nos lo recuerda, Sofi? El próximo martes 8 de noviembre, doctor Londoño. Martes 8 de noviembre. Estamos a menos de una semana de las elecciones en los Estados Unidos, la que llaman elecciones de midterm. Ahí se definirá cómo queda compuesta la Cámara de Representantes y el Senado del más poderoso de los países del mundo. Ya veremos lo que sucede. Y en un minuto estaremos hablando sobre el trámite de la reforma tributaria. Ya regresamos. 6 de la mañana, 29 minutos. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @hora.